La inflación de la eurozona devuelve al IBEX por debajo del 11.000. Tras el alivio de ayer por el resultado de las elecciones francesas, las ventas han regresado a las bolsas europeas después de que el IPC subyacente de la eurozona no cumpliera las previsiones. El IBEX, a la cola de Europa, ha cedido un 1,30% y ha despedido la sesión en 10.912,80 puntos. Repsol ha destacado entre los pocos apoyos con los que ha contado el selectivo español. Las ventas han regresado a las bolsas europeas. El arranque en positivo del nuevo semestre estuvo marcado por el alivio con el que los mercados recibieron los resultados electorales de Francia. El balance final de la primera vuelta evitó al menos los peores escenarios previstos y los inversores se lanzaron a las compras para aprovechar las rebajas que provocaron las caídas sufridas durante las últimas semanas. Sin embargo, el mapa político resultante en Francia sigue arrojando grandes dosis de incertidumbre, según advierten los analistas. La agenda del día de hoy ha aparcado, momentáneamente, el protagonismo de la política, al menos hasta la celebración el jueves de las elecciones en Reino Unido y el domingo de la segunda vuelta de los comicios en Francia. Hasta entonces los datos macro y las novedades monetarias han saltado de nuevo al primer plano de la actualidad. Las cifras adelantadas del IPC de la eurozona no han acabado de cumplir todas las expectativas sobre el proceso de desinflación. Los precios se han moderado en junio del 2,6% al 2,5%, en línea con lo previsto. Por contra, la inflación subyacente resiste en el 2,9%, sin cambio respecto a mayo, y una décima por encima del 2,8% esperado por los analistas. Hoy el protagonismo entre los banqueros centrales ha recaído en Jerome Powell, presidente de la Fed, por su intervención en el foro de Sintra, en la que ha asegurado que necesitan tener más confianza en la bajada de inflación para reducir los tipos. Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que la eurozona está muy avanzada en el camino de la desinflación. IBEX 35. La bolsa española ha borrado las subidas logradas ayer, las primeras que obtenía después de 4 jornadas consecutivas de descensos. El rebote del IBEX permitió recuperar los 11.000 puntos. El recorte del 1,30% de hoy han llevado al selectivo a cerrar en los 10.912,80 puntos. Dos de los pocos valores que han logrado terminar la sesión con ganancias son Repsol e IAG. La energética ha encontrado apoyo en los máximos de 2 meses que alcanza la cotización del petróleo para revalorizarse un 1,65%. En el caso de IAG, más 0,41%, los analistas han reforzado la idea de un próximo retorno del dividendo. Los descensos han sacudido a otras empresas del IBEX ligadas al sector energético, como Enagas. El gestor de infraestructuras ha descontado hoy de su cotización el pago de un dividendo de 1,44 € por acción. El mayor peso pesado del IBEX, Inditex, ha recortado en su cotización un 1,42%. Los bancos también se encuentran entre los más castigados en la sesión de hoy con fuertes descensos para Unicaja, menos 2,76%, Santander, menos 2,79%, y Sabadell, menos 1,70%. Bolsa europea. La renta variable europea no ha encontrado argumentos para mantener los niveles alcanzados con los avances de ayer. En la Bolsa de París, el índice CAC, menos 0,30%, ha reanudado las caídas habituales de las últimas semanas, con la vista puesta en las mayorías políticas que pueda deparar la segunda vuelta de las elecciones del domingo en Francia. El FTSE británico ha cedido un 0,56% en la recta final de la cuenta atrás para las elecciones del jueves en Reino Unido. El DAX alemán se ha depreciado un 0,69% y el MIB italiano, un 0,70%. En el CAC francés destaca Teleperformance, que ha repuntado un 4,1% impulsado por la recomendación de sobreponderar emitida por Morgan Stanley. En el capítulo de caídas en la Bolsa de París los descensos han sido del 4,7% en Sodexo. La empresa de catering ha acusado la decepción por sus cifras del último trimestre fiscal. Al margen de la Bolsa de París, las ventas han sacudido también a la aerolínea Wizz Air, menos 3,9%, tras anunciar las cifras de tráfico aéreo de junio. Por contra, las subidas han cobrado fuerza en HelloFresh, más 7,7%,
aliviado por la decisión de JP Morgan de excluir a la empresa de su lista de valores menos favoritos. Euro, deuda, petróleo, oro y Bitcoin. Los inversores de renta variable vigilan los cambios procedentes del efecto divisa sobre sus carteras. El euro pierde fuerza después de salir reforzado en el día de ayer, en medio del alivio inicial por los resultados de las elecciones francesas. A pesar del IPC subyacente y de los mensajes de cautela lanzados por el BCE sobre los plazos de una futura rebaja de tipos, el euro cede terreno en los $1,07. En Reino Unido, a 2 días para las elecciones, la libra británica se acerca a los $1,27. Los operadores del mercado de divisas no pierden de vista a su vez la evolución de los intereses de la deuda, y en especial de la prima de riesgo de Francia, que se sitúa por encima de los 70 puntos básicos. La de España ronda los 80 puntos básicos, con el interés del bono español en el 3,40% y el Bund alemán en el entorno del 2,60%. El inicio del semestre está consolidando el repunte del precio del petróleo a máximos de 2 meses. La cotización del barril de Brent repunta hacia los $87, frente a los $83 del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos. La amenaza de huracanes sobre el Golfo de México y la mayor demanda de fuel esperada durante el verano consolidan la senda alcista en el mercado del petróleo. A la espera de nuevos asaltos a zona de máximos históricos, la cotización del oro repite cerca de los $2.335 por onza. En el mercado cripto el Bitcoin pone freno a su rebote y llega a situarse por debajo de los $62.000.